Vamos a considerar la función f sobre la región definida aquí, donde x es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, y es mayor o igual que x al cuadrado y menor o igual a 4. Entonces, la región que nos preocupa está graficada aquí, en el plano de coordenadas psi. También evaluaremos la integral doble, donde estamos integrando f sobre la región D. ¿Te das cuenta de cómo especifican que vamos a integrar con respecto a x primero y luego y? Primero echemos un vistazo a esto en 3D. La gráfica de f es este plano azul, la región de integración es esta región aquí, en el plano psi. Observe cómo el plano azul no es negativo sobre esta región, lo que significa que una integral doble nos dará el volumen delimitado por el plano. En el plano de coordenadas psi, sobre la región de integración, que debería ser el volumen de este sólido aquí. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, configuremos una integral doble. La función integrada es f igual 3x más 4y. Y en realidad nos estamos integrando primero con respecto a x, luego con respecto a y. Ahora trabajemos para determinar los límites de integración para x. Observe cómo vamos a comenzar a integrar aquí, donde x es igual a 1 positivo, que es el límite inferior de integración, y dejamos de integrar con respecto a x a lo largo de esta curva aquí, donde la ecuación de esta curva sabemos que y es igual a x al cuadrado. Pero para encontrar el límite superior de integración, tenemos que resolver x, no y, por lo que si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, tendríamos x igual a más o menos la raíz cuadrada de y, pero como sabemos que los valores de x aquí en el primer cuadrante son positivos, la parte de la gráfica que nos preocupa sería x igual al principal de la raíz cuadrada de y, y, por lo tanto, el límite superior de integración para x será la raíz cuadrada de y. Nuevamente, solo estamos usando la raíz cuadrada principal de, y porque sabemos que x es positiva en el primer cuadrante, y por lo tanto solo nos preocupa la raíz cuadrada principal de y luego, para los límites de integración para y, vamos a comenzar a integrar aquí en 1 y luego dejar de integrar aquí, donde y es igual a 4. Entonces esta es una integral doble que va a darnos el volumen delimitado por f en el plano de coordenadas psi, sobre la región dada. Ahora que tenemos esto configurado, sigamos adelante y evaluémoslo en la siguiente diapositiva. Primero nos integramos con respecto a x, tratando a y como una constante. Entonces tendríamos 3 veces x al cuadrado dividido por 2, o 3 mitades x al cuadrado, más 4 y veces x, o 4 si. Y estos son límites de integración para x. Ahora realizaré la sustitución de x. Entonces, cuando x es igual a la raíz cuadrada de y, tendríamos 3 mitades por la raíz cuadrada de y al cuadrado, más 4 veces la raíz cuadrada de y, por y. Y luego cuando x es 1, tendríamos 3 mitades por un cuadrado, más 4 veces 1 por y. Ahora simplificamos. La raíz cuadrada de y al cuadrado sería y, entonces tenemos 3 mitades y la raíz cuadrada de y es igual a y en la mitad. Y a la mitad veces y a la primera es igual a y a las 3 mitades, entonces tenemos más 4 y a las 3 mitades. Entonces vamos a tener menos 3 mitades. Aquí vamos a tener menos 4 y. Sigamos adelante y combinemos términos semejantes. Tenemos 3 mitades y menos 4 y, eso es negativo 5 mitades y, más 4 y a las 3 mitades, menos 3 mitades. Entonces ahora nos integramos con respecto a y. Entonces tenemos 5 mitades negativas, multiplicadas por y al cuadrado, divididas por 2. Ahora aquí vamos a tener más 4 veces. 3 mitades más 1 serían 5 mitades, entonces tenemos y a las 5 mitades, dividido por 5 mitades, que es lo mismo que multiplicando por 2 quintos, entonces tenemos 2 quintos y las 5 mitades. Y menos 3 mitades y los límites de integración son de 1 a 4. Simplifiquemos esto, y luego realizaremos nuestra sustitución. Entonces tenemos 5 cuartos negativos y al cuadrado, y luego aquí tendremos 8 quintos. Entonces más 8 quintos y a las 5 mitades, menos 3 mitades y.
Entonces, cuando y es 4, tenemos 5 cuartos negativos por 4 al cuadrado, más 8 quintos por 4 a las 5 mitades, menos 3 mitades por 4, y luego, cuando y es 1, tenemos 5 cuartos negativos por 1 cuadrado, más 8 quintos por 1 a las 5 mitades, menos 3 mitades por 1. Entonces ya he evaluado esto. Esto resulta en 25.2. Y tenemos menos. Esto resulta negativo 1.15. Entonces esto termina siendo 25.2, más 1.15, que es igual a 26.35. Y, nuevamente, porque la función no es negativa sobre la región de integración, esto sería volumen, por lo que podemos etiquetar estas unidades cúbicas. Entonces volvemos a nuestro gráfico por última vez. Acabamos de encontrar el volumen delimitado por este plano azul y el plano psi, sobre esta región limitada aquí en el plano psi. ¿Cuál sería este volumen que vemos aquí? ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.